Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble porque hoy tenemos un tema que sinceramente ha puesto a muchos de nosotros en alerta total. Sí, amigos, como bien lo indica el título, vamos a hablar de un posible miedo, una preocupación que parece estar rondando el universo fan de nuestro querido Demet Yaman, y es el miedo a perderlo. Sé que suena un poco dramático, pero créanme, hay razones de peso para esta inquietud, y es precisamente de eso de lo que vamos a desglosar hoy. Así que si eres fanático de Demet, o simplemente te gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, quédate hasta el final porque esto te interesa. Y ya saben, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Entonces, ¿de qué va todo este revuelo? ¿Por qué la gente está con el corazón en un puño temiendo una posible pérdida de Demet Yaman? Bueno, la cosa se pone interesante cuando empezamos a observar los movimientos recientes, las decisiones profesionales y quizás, solo quizás, las señales sutiles que nos llevan a especular. Primero, hablemos de su carrera. Demet es un actor que ha logrado un éxito rotundo conquistando corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus series, sus papeles, su carisma, todo ha contribuido a forjar una imagen de estrella imparable. Sin embargo, el mundo del espectáculo es dinámico y a veces, las estrellas buscan nuevos horizontes, nuevos desafíos o quizás un respiro. Una de las razones principales que alimentan este miedo es la posibilidad de que Demet Yaman decida tomarse un descanso prolongado de la actuación, o incluso, un cambio de rumbo significativo en su carrera. Hemos visto cómo algunos actores de su calibre, tras alcanzar la cima, deciden enfocarse en proyectos personales, emprender negocios o explorar facetas artísticas diferentes. ¿Podría Demet estar considerando algo similar? Si bien no hay anuncios oficiales al respecto, la falta de proyectos confirmados a corto plazo, o la lentitud en la aparición de nuevas propuestas que mantengan la misma magnitud de sus trabajos anteriores, pueden generar esa incertidumbre. Los fans se acostumbran a ver a sus ídolos constantemente en pantalla, y cuando ese flujo se detiene, la preocupación empieza a aflorar. Además de las decisiones profesionales, también existe la variable de la vida personal. A veces las demandas de la fama y el trabajo intenso pueden llevar a un agotamiento, o a la necesidad de priorizar la vida privada. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a su espacio, a su tiempo, a construir su vida fuera de los focos. Si bien es una figura pública, y entendemos su dedicación a su carrera, el miedo a perderlo puede surgir de la especulación sobre un posible retiro temporal o una reconfiguración de sus prioridades vitales que lo alejen de la escena pública por un tiempo. No se trata de que vaya a desaparecer del planeta, por supuesto, sino de la idea de que su presencia en el mundo del entretenimiento, tal como la conocemos, podría disminuir o modificarse drásticamente. Otro aspecto a considerar es el mercado de las producciones. Turquía ha sido una fábrica de éxitos televisivos que han conquistado mercados internacionales. Demet Yaman ha sido una pieza clave en muchos de estos triunfos. Sin embargo, las tendencias cambian, las plataformas de streaming traen nuevas dinámicas, y las audiencias buscan propuestas diferentes. El temor a perder a Demet podría estar ligado a la preocupación de que, si las grandes producciones turcas pierden un poco de su impulso global, o si Demet no encuentra un proyecto que tenga el mismo impacto, su visibilidad internacional podría verse afectada, y con ella su presencia constante en la mente y el corazón de sus fans. Y luego está la parte, seamos sinceros, un poco más especulativa pero muy real para los fans, la influencia de las redes sociales y la comunicación. En la era digital, la comunicación directa con los fans es crucial. Si Demet por cualquier motivo se volviera menos activo en sus plataformas sociales, si compartiera menos sobre su día a día, sus proyectos o sus pensamientos, esto podría interpretarse como una señal de distanciamiento. Los fans se acostumbran a esa conexión, a sentir que son parte de la vida de su ídolo, y una disminución en esa interacción puede generar la sensación de perderlo, de que se está alejando. No es una pérdida literal, sino una pérdida de cercanía, de esa familiaridad que se construye a través de la pantalla y los feeds. Analicemos un poco más a fondo esta idea de perderlo. ¿Qué significa realmente para un fan perder a un actor? No es que dejen de existir, claro está. Es más bien la sensación de que esa estrella que admiramos, que nos ha acompañado en tantas historias, ya no estará tan presente en nuestras vidas a través de su trabajo.
Es la preocupación por el futuro de su carrera, por la posibilidad de que no veamos más de ese talento que tanto nos cautiva. Es el temor a que tome decisiones que lo alejen de los proyectos que nos encantan, o que simplemente la vida lo lleve por caminos donde su figura pública sea menos relevante para nosotros. Por ejemplo, hemos visto casos de actores que tras un éxito masivo, deciden dedicarse más a la familia. Otros buscan consolidar su éxito en otros mercados, como Hollywood, lo cual implica un cambio de idioma, de cultura de producción, y a veces, una adaptación que puede hacer que el fan original se sienta un poco desconectado. Y sí, también está la posibilidad, aunque esperemos que remota, de que un artista decida retirarse por motivos de salud, o simplemente por querer un cambio de vida radical. Estas son las incógnitas que generan esa alerta total de la que hablamos en el título. Es importante, sin embargo, recalcar la diferencia entre especulación y realidad. A día de hoy, Mehmet Yaman sigue siendo un actor muy activo y demandado. Sus proyectos pasados hablan por sí solos y su talento es innegable. El miedo a perderlo es en gran medida un reflejo de cuánto lo apreciamos y cuánto deseamos seguir disfrutando de su trabajo. Es un miedo nacido del cariño y la admiración. Y aquí es donde entra la parte crucial para nosotros, sus fans. ¿Qué podemos hacer ante esta incertidumbre? Primero, estar informados de fuentes fiables. Si bien la especulación es parte del juego en el mundo del entretenimiento, es importante no dejarse llevar por rumores infundados. Seguir sus comunicados oficiales, las noticias de agencias de noticias reputadas y sus propias declaraciones es fundamental. Segundo, y quizás lo más importante, mostrar nuestro apoyo incondicional. Cuando un artista se siente respaldado por su público, es más probable que siga adelante, que busque proyectos que lo motiven y que, en definitiva, siga haciendo lo que mejor sabe hacer. Demostrar nuestro aprecio a través de comentarios positivos, de mensajes de apoyo en sus redes sociales, de ver y compartir sus trabajos, son acciones que envían un mensaje claro: estamos aquí, te admiramos y queremos verte triunfar. Este tipo de apoyo colectivo puede ser un motor muy poderoso para cualquier artista, especialmente en momentos de duda o de transición. Piensen en ello, ¿cuántas veces un actor ha mencionado que el amor y el apoyo de sus fans han sido un factor clave en su decisión de seguir adelante? Es un vínculo bidireccional. Nosotros les damos nuestra atención y admiración, y ellos nos regalan su arte. Mantener viva esa conexión es vital. Ahora, también es justo reconocer que los artistas, como cualquier ser humano, tienen derecho a evolucionar, a cambiar de rumbo, a buscar nuevas experiencias. Si Mehmet Yaman en el futuro tomara decisiones que lo alejaran de la actuación de la manera que lo conocemos, sería su derecho y tendríamos que respetarlo. Sin embargo, la esperanza de los fans es que esa evolución siga ligada de alguna manera a su carrera, a su talento, y que su presencia siga siendo relevante y visible. El título de este vídeo, Miedo de perder a Mehmet Yaman en alerta total, no pretende ser alarmista en un sentido negativo, sino más bien un reflejo de la preocupación genuina que muchos sienten ante la imprevisibilidad del mundo del espectáculo. Es una forma de decir: oigan, valoremos a nuestros ídolos mientras están aquí, mientras brillan, y mostremos nuestro apoyo para que sigan haciéndolo. En resumen, hemos abordado varias razones por las cuales podría existir un miedo a perder a Mehmet Yaman. Hemos hablado de la posibilidad de cambios en su carrera profesional, de las prioridades en su vida personal, de las dinámicas del mercado de producciones, y de la importancia de la comunicación en la era digital. Hemos subrayado que este miedo surge del cariño y la admiración que sentimos por él, y que la mejor manera de contrarrestarlo es mostrando nuestro apoyo incondicional y manteniéndonos informados a través de fuentes fiables. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema que ha estado generando cierta inquietud. Quería agradecerles enormemente por acompañarnos hasta este punto. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Comparten esta preocupación? ¿Tienen alguna otra teoría o idea sobre el futuro de Mehmet Yaman? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans de Mehmet o con amigos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no
perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.